con bien, ahí está. Vamos a ver lo del límite. Ya vimos la cuestión intuitiva con las tablas, ya lo vimos con las gráficas, ya lo desarrollamos con las gráficas y luego vienen los teoremas de límites. Aquí los teoremas están bien mezclados o no están ordenados. Yo voy a sacarlos de otros textos con los mismos teoremas. Los voy a sacar de otros textos y ustedes le toman captura de pantalla. Bien, entonces como no siempre vamos a poder estar con tablas viendo hacia dónde tiende la función y no siempre vamos a estar con esas gráficas, entonces necesitamos esas herramientas, esos teoremas para poder evaluar estos límites. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Voy a extraer los problemas de los teoremas de otro texto y los voy a ir pegando. Vamos a hacer una captura de pantalla aquí. Y, son los mismos teoremas, solo que aquí considero que están más ordenaditos en este texto. A ver, permítanme cambiar. Hay compañeros que no pueden ingresar. Este. Los están visualizando, ya los estoy pegando ahí en el texto, en la pizarra. Lo que este podemos reportarle. Mucho espacio. Y el 6. Y el 7. Vamos a ver aquí. Sí, hay 7 queriendo conectarse. Ahí está ya. Bien, estamos entonces en PowerPoint. Todos están viendo los teoremas, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Ahí estamos.
Hoy sí, tomémosle captura de pantalla. Ahí están los teoremas que necesitamos entonces. Entonces, como no podemos estar siempre haciéndolo con las tablas y con las gráficas, ahora vamos a utilizar los siguientes teoremas para evaluar límites. Empecemos entonces. El primer teorema. El límite de una constante cuando x tiende a un número a. Entonces, el límite de c cuando x tiende a siempre va a ser igual a c, donde c es una constante. Cuando me habla de constante, tenemos que saber que es un número. Ya me dice... Bien. Vamos entonces, estamos en el teorema 1. Y el otro límite es el límite de una función lineal cuando x tiende a un número a, siempre va a ser igual a. Simplemente se evalúa, miren. Teorema 2. Límite de una función multiplicada por una constante. Si c es una constante, entonces el límite de esa constante multiplicando a la función cuando x tiende a es igual a esa constante c, sale afuera del límite y lo multiplicamos por el límite de la función cuando x tiende a. Si no comprenden algo del teorema, me avisan y yo vuelvo y hago hincapié. Teorema 3. Límite de una suma, un producto y un cociente. Supongamos que A es un número real, o sea, un número cualquiera, número real. Y que el límite de f de x cuando x tiende a y el límite de g de x cuando x tiende a existen. Ambos límites existen, ¿eh? Si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L sub 1 y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a L sub 2, entonces suceden estas tres condiciones. Se dan estas tres condiciones. Tenemos la primera. Que el límite de la suma de o resta de esas dos funciones f y g, estas dos, cuando x tiende a, se convierte en la suma de límites. ¿Cómo así? En el límite de f de x cuando x tiende a, más o menos límite de g de x cuando x tiende a, que eso va a ser igual a L sub 1 más L sub 2, límite 1 más límite 2. Si es suma o resta, ¿verdad? Por eso tiene el más menos allí. Aplica en ambos casos. 2. El límite del producto de funciones se convierte en producto de límites. Veamos. El límite de la función f por la función g cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a, que eso es igual a L sub 1 por L sub 2, límite 1 por el límite 2. Inciso 3. El límite de f de x cuando límite de f de x sobre g de x, o sea, el límite del cociente de dos funciones, cuando x tiende a, es igual al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a. O sea, el límite de la división de dos funciones se convirtió en la división de dos límites. Y eso es igual a L sub 1 entre L sub 2. Y aquí hay que tener en cuenta que L sub 2 tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0, ¿verdad? Vamos al teorema 4. Límite de una potencia, sea límite de f de x cuando x tiende a igual a un número L. Aquí. Y n un entero positivo. Positivo. Entonces, el límite de f de x elevada a la n cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a. Miren qué sucedió aquí. Que el límite ingresó dentro de la base de esta potencia, ¿ves? Ingresó adentro del paréntesis. Y este límite ya sabemos que es L, aquí no están definiendo, entonces por lo tanto me queda L elevado a la N. ¿eh? Teorema 5. Un límite que no existe. ¿Cuándo no existe un límite? Sea el límite de f de x cuando x tiende a igual a L sub 1 distinto de 0, el límite de f.
Y el límite de g, de la función g, cuando x tiende a, es igual a 0. Entonces, el límite de la división de f entre g cuando x tiende a no existe. No existe. O sea, me va a quedar un número dividido entre 0 y eso ya sabemos que no existe. De aquí en adelante, cuando encontremos ese tipo de resultados en la evaluación de un límite, vamos a decir que no existe. Teorema 6. Límite de una raíz, vamos a ver, sea el límite de f de x cuando x tiende a igual a L. Esto nos están dando por sentado, ya lo tenemos. Y n un entero positivo. Entonces, el límite de la raíz enésima de f de x cuando x tiende a es igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. ¿Qué sucedió? Que el límite ingresó dentro de la raíz. Y eso es igual a la raíz enésima de L, porque este límite ya sabemos que el resultado da L. Entonces queda la raíz enésima de L en el supuesto que L es mayor o igual que 0 cuando N es par. Recuérdense que cuando las raíces tienen número par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, los números que están dentro del radicando tienen que ser positivos, ya que si son negativos, me lleva a otro conjunto de números que se llama conjunto de los números complejos. Y nosotros no estamos trabajando en ese conjunto. Estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Teorema 7. Existencia implica unicidad. Existencia implica unicidad. Si el límite f de x conforme x tiende a existe, entonces podemos decir que es único. Que es único. Pregunta, ¿alguna duda con la lectura de los teoremas para evaluar límites? Hagamos el primer ejercicio entonces. Vamos a ver. Le tomaron captura ya los límites. Voy a quitar todo esto ya. Teorema sobre límites, voy quitando todo esto. Ténganlo ustedes a mano porque yo se los voy a preguntar para que me ayuden a desarrollar los ejercicios. Ayer no dejamos ejercicio pendiente. No, Lee. Perfecto. Aquí yo también estoy tomándole captura de pantalla para que cuando ustedes participen me digan si es el teorema 1, 2 o 3, porque no los tengo memorizados todavía. Vamos a ver. Aquí está. El 1 son los dos fundamentales, el 2, el de la multiplicación de la constante, el 3, el de la suma, producto y cociente, el 4, el de la potencia, la existencia es el 5, el de la raíz cuadrada es el 6 y el de la unicidad es el 7. Hoy sí, voy borrando todo esto. Borrando todo esto para que nos quede la pizarra limpia. Ahora sí. Y copiamos las instrucciones. Nos dice en los ejercicios del 1 al 30, evalúe los siguientes límites. A ver, aquí está. Y empecemos a seleccionar ejercicios. Entonces, acá tenemos para entretenernos toda la noche. Miren, hay 30 ejercicios ahí. Vamos a avanzar lo más que podamos. Iniciemos nosotros con el número 3. Dice el límite de la función racional x más 1 sobre x menos 2 cuando x tiende a 3. ¿Qué teorema debería de aplicar yo allí primero? ¿Alguien? ¿Qué teorema debo de aplicar primero? Observen los teoremas y me dicen.
El teorema 5. ¿Alguien más? El teorema 3. El teorema 3. Ese es el que hay que aplicar. ¿Por qué? Porque ahí hay un cociente y lo vamos a separar. Separémoslo entonces. Esto, aplicando el teorema 3, vamos a escribir el límite de x más 1 cuando x tiende a 3 sobre el límite de x menos 2 cuando x tiende a 3. ¿Qué teorema utilizamos acá? El 3, miren. Luego, ¿qué podemos hacer? Acá hay una suma, acá hay una resta. ¿Podemos aplicar otro teorema allí? Límite de x cuando x tiende a 3 más el límite de 1 cuando x tiende a 3. Miren, ¿qué teorema es ese? ¿Me avisan qué teorema es? Límite de x cuando x tiende a 3 menos límite de 2 cuando x tiende a 3. ¿Qué teorema acabo de aplicar? ¿Qué número? Siempre el 3, correcto. Así es. Participen sin miedo a equivocarse, no se preocupen, ni nos estamos viendo. Yo voy a conectar la pantalla el día lunes para que nos conozcamos, porque creo que con ustedes no hemos activado las pantallas todavía. Bien, teorema 3, miren, ahora evaluemos. Estos son límites fundamentales. ¿Qué límites son estos? ¿Qué te voy a aplicar? El límite de x, cuando x tiende a 3, ¿cuánto es? Según lo que vimos en el teorema, solo evalúenlo. 3 en x, ¿cuánto sería? Entonces, es el primer teorema. Límite de x cuando x tiende a 3. 3. Ese es 3, correcto. Más límite de una constante cuando x tiende a 3. Siempre el primer teorema es límite de 1 cuando x tiende a 3, ¿cuánto da? 1. 1, correcto. Límite de x cuando x tiende a 3, 3. Menos límite de 2 cuando x tiende a 3. ¿Cuánto da? 2. ¿Cuánto? 2. 2. 2. Es el límite de una constante. Aquí aplicamos el teorema 1. Sigamos, como yo no tengo espacio hacia abajo, voy a seguir aquí horizontal, pero ustedes sigan hacia abajo. Con el igual, miren el signo igual, va ordenadito, ¿eh? Uno arriba del otro, ¿eh? Miren. Y yo sigo aquí porque no tengo más espacio hacia abajo. Tengo limitado el espacio allí. Entonces, ahora 3 más 1, eso es 4, entre 3 menos 2, que es 1. Y 4 entre 1, eso es 4. Y este es el resultado final. O sea que yo puedo reescribir esto y decir de un solo que el límite de x más 1 entre x menos 2 cuando x tiende a 3, eso es igual a ¿cuánto? A 4. Revisen el ejercicio. Quien tenga el libro en físico, estamos en la sección 11.2, en el ejercicio 3. Puede buscar la respuesta y ahí tiene que estar ese número 4. El que tenga el libro en físico, revisen allí. Mírenlo, si tienen consulta me avisan.
Lick, yo estoy un poco perdida Ah, ¿en qué parte? en la parte donde saca el resultado después de los límites. Ahorita. Es aquí, esta. Sí, ese. Bien, al evaluar límite de x, cuando x tiende a 3, evalúe ese 3, sustituya. Mire, x hacia dónde tiende a 3. Sustitúyalo en 3, queda 3, mire. Sustituye x por 3. Evalúa. Ese es el primer teorema. Por eso acá le coloqué que aplicando el teorema 1. Luego, el límite de una constante de cualquier número, sin importar hacia dónde tienda x, siempre va a ser el mismo número. Mire, por eso aquí tengo 1. Si hubiese sido 10 acá hubiese sido 10. Por ejemplo, dice así, ¿ve? Dice el teorema. Límite, vamos a hacer aquí lo es. Dice el teorema, límite de una constante c, un número, mire. Cuando x tiende a, siempre va a ser igual a c. Siempre va a ser igual a c. Ok. Y Por eso cuando ya, el límite es en el 2, aquí, sí. límite de 2, ahora la constante es 2, mire. Límite de 2, cuando x tiende a 3, siempre es la constante. Mira, aquí está el 2, mire. Ah, ok. Gracias, Lick. Bueno, ¿Y cuándo vamos a saber qué teorema utilizar? usted tiene que ir acá para poder romper esto. El primero que tiene que aplicar es el del cociente. No puede aplicar este de un solo. Va, por ejemplo, el de la suma, porque primero tiene que separar en los cocientes esto. ¿Ve? Si hubiese una raíz, tiene que aplicar primero el de la raíz. Tiene que ingresar el límite dentro de la raíz. Sí, cuando ya toque evaluar, Diana, correcto, va a sustituir a X por ese número al que está tendiendo X. Esta X fue sustituida por ese 3, ¿ve? Así es. ¿Otra pregunta? Buenas noches, Lick. Disculpe, la verdad que yo estoy perdida, no sé, o sea, como la pregunta que hizo el compañero, ¿cómo sé yo que tengo que utilizar ese método? Vamos a ver. Primero, fijarse en la función. ¿Qué función es esta? Es una función racional. Hay un cociente, por eso les dije, lo primero que hay aquí es un cociente. Entonces tiene que ir a ver los teoremas que tratan sobre cociente y es el teorema 3. Por eso lo aplicamos. Hagamos otro ejercicio y ustedes van a ir notando los cambios para que así vayan viendo cómo visualizarlo. Hagamos otro ejercicio. Vamos a ver. Voy borrando esto. ¿Le tomaron captura ya? Sí. Sí. Estoy borrando esto. Vámonos al texto. Ahora hagamos uno que sea lineal. Hagamos el 2. El 2 me van a ayudar ustedes. Miren el ejercicio 2. Visualícenlo. Visualicen el 2. ¿Hay división allí? No. ¿Verdad que no? Entonces, pero si hay sumas, miran las sumas. Entonces esto, allí mismo en el teorema 3 hay algo sobre la suma. ¿Qué es? Que lo puedo separar. Esa suma de funciones, esta es una cuadrática, una lineal, una constante. Que esa suma de funciones yo la puedo separar en suma de límite. Miren, límite de 2x al cuadrado cuando x tiende a menos 1, más límite de 3x cuando x tiende a menos 1, más límite de 1 cuando x tiende a menos 1. Miren, esa parte la vemos todos. Este es el teorema siempre, teorema 3, creo, si no me equivoco.
El teorema 3, el inciso 1. Ahí habla de la suma de funciones. El límite de la suma de funciones se convierte en suma de límite. ¿Ve? Aquí está. Ahora solo evaluamos. Este 2 puede salir afuera del límite. Y sería el teorema de una constante. Sería el teorema 2. Aquí, ¿ve? Solo en este va a aplicar ahorita. ¿Ve? Lo demás, y aquí también. Entonces quedaría 2 por el límite de x al cuadrado cuando x tiende a menos 1. Más 3 por el límite de x cuando x tiende a menos 1. Más límite de 1 cuando x tiende a menos 1. ¿Qué hice? Sacar del límite el número 3 aquí y sacar del límite el número 2. Pasaron a multiplicar afuera del límite. Miren. Vemos esa parte. Este es el teorema 2. Vamos ahora a aplicar el teorema. Hay un teorema que aplica para esta potencia. ¿Qué teorema es? Para la potencia. 4. 4. El 4 es, ¿verdad? O sea que yo puedo hacer esto. Miren, 2 por, dentro de paréntesis, límite de x cuando x tiende a menos 1 elevado a la 2. Miren, ingresó adentro de la base el límite. Más 3 por el límite cuando x tiende a menos 1 de x más el límite de 1 cuando x tiende a menos 1. Ahí está. ¿Qué teorema apliqué aquí? Teorema 4. Y ahí ya solo toca evaluar. Miren, solo toca evaluar. Quedaría 2 por límite de x cuando x tiende a menos 1. ¿Verdad que menos 1? Menos 1, miren, elevado al cuadrado. Más 3 por límite de x cuando x tiende a menos 1. Eso es menos 1. Más límite de 1 cuando x tiende a menos 1. ¿Cuánto es? El límite de una constante, ¿cuánto es? 1. 1. Ya lo vimos. Menos 1 al cuadrado da 1. Entonces queda 2 por 1. 2. 3 por menos 1, menos 3. Más 1. 2 menos 3 más 1, ¿cuánto es? No sé si miran acá al final. Voy a escribir más abajito. ¿Cuánto es eso? 0. 0. Eso debería de dar. 0. Eso da. Revísenlo. Entonces el límite de 2x al cuadrado más 3x más 1, cuando x tiende a menos 1, da 0. El 0 no se mira, Lick. No se mira el 0. Voy a hacerlo al lado entonces. No. Aquí lo voy a hacer. Igual a 0. Voy a borrar el que se ahí abajo. No se ve. Lick, entonces prácticamente los teoremas, cada teorema va a ser como una fórmula para nosotros. Sí, tienen que aprenderse los teoremas para abordarlos. Claro, yo no le voy a pedir que vaya colocando qué teorema aplicó. No, yo solamente lo estoy haciendo porque son los primeros ejercicios y usted tiene que ir a remitirse, ir a ver el teorema y ver lo que sucedió aquí en el ejercicio. Igual ahí se refleja en el teorema número 4 que dice que se refleja con un número entero positivo y quedó con positivo. ¿Quién debe ser positivo? La potencia. Ojo, la potencia n tiene que ser positivo. Y ojo aquí, ojo aquí. En el teorema 4, lo que tiene que ser positivo dentro del radical es cuando hablamos de raíces y cuando hablamos de raíces, el argumento sí tiene que ser positivo. Lick, como Ajá. yo voy entendiendo, creo que tenemos los teoremas como para despejar X y después sustituirlo de lo que nos dice.
Voy, permítanme. ¿Cómo me decía? Que al hacer los límites, al ver los teoremas, a usarlos, es como que si estuviésemos despejando X para después sustituirlo. Correcto, para después sustituirlo. Ahora, ¿ya le tomaron captura a todo esto? Sí, Bien. Voy a borrar. Voy a borrar aquí solo todo. Así. Ahora, ese mismo ejercicio que acabamos de hacer, visualizando los teoremas, ese lo podemos hacer de la siguiente manera, simplemente evaluando, ¿eh? 2 por menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 1, ¿eh? Eso es igual a 2 menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso es 1, más 3 por menos 1, eso es menos 3, eso es menos 3, más 1, ¿eh? 2 por 1, 2, menos 3 más 1. ¿Y eso cuánto es? 0. Lo mismo. Entonces, si no le piden a usted, enuncie al menos 2 teoremas, Dios solo evalúe de esa manera, ¿eh? Simplemente evalúe. Pero si le pide que enuncie algún teorema, te va a mencionar teorema 3, teorema 2, o aprendas el teorema. Teorema que habla del cociente de funciones y pasa a ser cociente de límites. Bien, ahora voy a colocar uno y ustedes lo van a hacer allí en casa. Voy borrando eso, quitando esto. Miren, trabajen ustedes ahí en casa con el ejercicio 8. Enuncien por lo menos 2 teoremas. Al menos 2 teoremas tienen que enunciar. Y ya saben cuál es el primero, ¿ah? ¿Cuál es el primero allí? ¿Alguien que me diga cuál va a ser el primer teorema que tiene que enunciar allí? ¿Del cociente? El del cociente, que es el número. ¿Qué número es el que habla del cociente? 3, creo. 3. Bueno, ese teorema es el primero que tiene que enunciar. Teorema 3.
Bien, realicémoslo entonces. Quedaría. Le mencioné que por lo menos 2 teoremas, ¿va? Entonces hagamos el otro aquí, el de separar esto. Esto de x al cuadrado, donde x tiende a 1, menos el límite de 1, donde x tiende a 1, del cuadrado, donde x tiende a 1, más el límite. Hay que apagar los micrófonos. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Aquí es menos. Mientras no estemos hablando, cancelemos el micrófono. Y aquí quedaría menos 2. Entonces menos límite de 2 cuando x tiende a 1. Este es el teorema 3 también, ¿verdad? Teorema 3, si no me equivoco. Y este también es el teorema 3. Y de ahí ya podemos evaluar. Aquí está. Aquí. Y aquí nos quedaría entonces, ya evaluando, quedaría 1 al cuadrado menos 1. Aquí nos quedaría 1 más 1 menos 2. Menos 2, ¿verdad? Sí. Y esto nos terminaría quedando 0 sobre 0. Pero. Recuerda que mencioné algo sobre esto en la clase anterior. Esto se conoce como forma indeterminada. Tómenle captura porque ahora hay que replantearlo. Ojo, que no significa que no exista el límite. Cuando nos quede 0 sobre 0, simplemente es una forma indeterminada. Voy borrando todo eso, tómenle captura. Entonces toca trabajar esa función antes de evaluar el límite. Voy borrando. Trabajemos esa función. ¿Alguien que se acuerde cómo factorizar ese numerador? Permítanme. ¿Cómo factorizamos ese numerador? X al cuadrado menos 1 se factoriza como x más 1 por x menos 1, así. ¿Cierto? Sí. Cuando x tiende a 1. ¿Y cómo se factoriza el denominador? ¿Cómo se factoriza el denominador? Creo que si no me equivoco es por tanteo. Ajá. ¿Cómo quedaría? ¿Algo que me Se ayude? pone X. X. En el otro lado también X. Y Ujú. se busca un número que ha multiplicado de 2 y sumado o restado creo que de 1, algo así. Así No es. recuerdo muy bien. Dos números que multiplicados me den negativo 2 y que sumados me Ajá. den 1. ¿Quién es? 1. Más 2 2 y 1. menos 1. ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora ven que se puede cancelar algo allí en esa expresión. ¿Qué se puede cancelar? X menos 1. Así es, cancelamos x menos 1.
Y por lo tanto, la nueva expresión me queda límite de x más 1 sobre x más 2 cuando x tiende a 1. Eso es igual. Evaluamos de un solo. Aquí ya no vamos a aplicar teorema. De un solo evaluemos. ¿Cuánto nos quedaría? 1 más 1 sobre 1 más 2. Y eso es igual a 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 tercios. Esta es la respuesta final, miren. Pero tienen que hacer el proceso anterior y ese que está allí. Bien, chicos, aquí nos quedamos. Nos vemos mañana. Feliz noche a todos. Tómenle captura a eso. Y nos vemos mañana. Feliz noche, Lick. Gracias. Perdón, mañana es viernes. Nos Ok. vemos el lunes. Quedamos de lunes a jueves, ¿verdad? Y visualicen el campo el día de mañana. Entonces nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.